¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Buen día con todos. Hoy día tenemos el gusto de entrevistar a Joaquín Rey. Joaquín Rey es representante de la Asociación de AFP del Perú. Él ha tenido un desarrollo profesional bastante importante como ejecutivo peruano y nos va a contar y absolver todas sus dudas que me hicieron llegar sobre las AFPs. Y bueno, Joaquín, por favor, preséntate, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, Iván, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo y poder intercambiar ideas también para tus alumnos y para quienes tengan interés en el tema. Bueno, primero me presento, yo soy economista por la Universidad del Pacífico y tengo una maestría en gestión pública por la Universidad de Harvard. Y a lo largo de mi vida profesional he estado en, digamos, la intersección entre el sector privado y el sector público. He trabajado en consultoría privada, en apoyo y consultoría, donde inicié mi vida profesional, y también lo he hecho en Videncia Consultores, que es una consultora en temas de política pública que ha ganado mucho peso en los últimos años. He estado también en el Estado, he trabajado en Proinversión, que es la agencia del Ministerio de Economía que se carga de las asociaciones público-privadas, concesiones, y también tuve un breve paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y he estado en la banca multilateral de desarrollo, concretamente en el BID en Washington, D.C., donde trabajé un par de años. Tenía un pequeño paso también por la prensa, en Perú 21, donde fui editor, postulado al Congreso de la República también, y ahora soy asesor en políticas públicas de la Asociación de AFPs. Mi rol básicamente es contribuir a las iniciativas vinculadas a la reforma del sistema previsional y todo lo que tenga que ver con iniciativas de política pública que estén vinculadas o afecten o tengan que ver con el tema previsional, ¿no? Y además, en el marco de este rol también ejerzo la vocería de la asociación para los medios, para la prensa y para diferentes audiencias. Eso básicamente. Muy bien, qué interesante, Joaquín, qué interesante. ¿Has postulado también al Congreso? Mira, aquí, ¿y se Así puede saber es, sin partidos y éxito, pero cuáles? sí. Sí, sí, como no. Postulé con Victoria Nacional, que era el partido que llevaba a George Forsyth a la candidatura presidencial por Lima. Y fue una experiencia muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, eh, muy exigente, muy dura y muy retadora. Y la verdad que muy interesante, pero por ahora no estoy involucrado en este momento en política. No descarto quizás más adelante, pero por ahora no. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. A ver, cuéntanos, acá me consultan sobre el COVID-19. ¿Cómo impactó en las AFP? ¿Fue tu experiencia? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, las AFPs fueron claves durante la emergencia del COVID, porque mucha gente hubiera tenido una pandemia mucho más dura de no haber sido por su AFP. Eh, eh, que tú sabes que los retiros, que luego se han vuelto un gran problema, y ya hablaremos de eso, iniciaron con la pandemia. Al inicio por una disposición del propio Ejecutivo, y luego ha sido más bien por el Congreso, pero en las primeras ediciones de los retiros fueron medidas aprobadas por el Ejecutivo, y fue la AFP una herramienta que permitió el alivio temporal para mucha gente. Porque pudo acceder anticipadamente a los recursos que estaban en sus cuentas individuales. La AFP tiene el único propósito de convertirse en un vehículo de ahorro para la vejez, para la jubilación, pero en circunstancias realmente excepcionales, únicas, como fue la pandemia, que nunca habíamos vivido algo así, se le dio un uso distinto. Eh, no es lo ideal que el dinero provisional se use para el presente, pero en este contexto se entendía. Entonces, las AFPs tuvieron un rol ahí y proveyeron de liquidez a millones de peruanos. Entonces, eso en primera instancia. Ahora, lo segundo es que la pandemia marcó esta tendencia y esta seguidilla de los retiros, que ya han perdido toda eh, digamos, su sentido, porque hoy día ya no hay ninguna situación extraordinaria que amerite disposiciones de esta naturaleza, pero se siguen dando. Hace un mes se ha aprobado ya un séptimo retiro de fondos de AFPs, y esto tenía un impacto muy grande en el fondo, ¿no? En los sucesivos retiros, hasta el sexto habían salido ya casi 100.000 millones 90.000 millones de soles del sistema, ¿no? Esto como 12% del PBI, algo así. Y con este nuevo retiro séptimo que se ha aprobado van a salir unos entre 20 y 30 mil millones, se estima, ¿no? En total van a ser unos 120 probablemente millones de soles. ¿No? Y eso lo que tiene como resultado es que mucha gente se va a quedar sin un sol en sus cuentas de jubilación. Y eso es un problema para el futuro, porque es gente que está desprotegida ahora.
Y ese es un problema que como sociedad vamos a enfrentar muy pronto. Claro. ¿Qué porcentaje será del total del fondo que estimes Mira, aproximadamente, ¿no? sí, te puedo decir, las AFPs tienen ahora 9 millones de afiliados, 9,5, 9,4. Después de este séptimo retiro van a haber cerca de 7 millones que van a tener cero soles en sus cuentas. O sea, así de grave es la cosa. Eh, ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos? Cerca de 7 millones que van a tener cero soles en sus cuentas, sí. Eh, ¡Wow! claro, estás hablando de mucho dinero. Y mira, en términos del fondo total, eh, los 90 millones que salieron hasta el sexto retiro, porque el séptimo acaba de empezar, el lunes comenzaron las solicitudes, de hecho, ahorita, estamos en la primera semana. Eh, pero hasta el sexto retiro salieron, como te digo, 90.000 millones de un fondo total como de 190.000 millones. O sea, la mitad, básicamente, la mitad sale. Y entonces el fondo que tomó 3 décadas construir se achicó considerablemente, a poco más de 100.000 millones de soles. Y ahora luego se recuperó un poquito, pero con este nuevo retiro va a volver más o menos a ese nivel, ¿no? Entonces, estamos en la mitad de lo que en algún momento tuvo el sistema previsional. Claro, los que quedan son ciudadanos relativamente altos ingresos, ¿no? Y eso explica que, digamos, ese millón o esos 2 millones que todavía tienen fondos, digamos, representan una porción muy importante del fondo porque son ciudadanos de más altos ingresos. Y esa es otra razón por la que la autorización de retiros en realidad es una política pública que no contribuye a atender a la población más vulnerable, porque por definición, quienes todavía mantienen fondos en las AFPs son ciudadanos que están relativamente bien, porque no han retirado en los retiros previos, porque todavía les quedan poco, o si han retirado, tenían una situación que todavía les quedan fondos, ¿no? Entonces, a medida que los retiros se han ido profundizando, o sea, que han habido más retiros, en realidad los beneficiarios adicionales han sido recientemente de mayores ingresos. O sea, el último retiro va a ser de ciudadanos relativamente pudiente, digamos, si se compara con el universo total de afiliados del sistema, ¿no? O sea, ya no es una política social, realmente. Finalmente estás tú proveyendo liquidez a ciudadanos de relativamente altos ingresos con estos nuevos retiros. Oh, wow, 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 qué fuertes los números. Muy cierto. Bueno, ahora, con respecto al tema, hablemos un poquito de la rentabilidad, ¿no? Porque hay voces encontradas, hay los detractores y los promotores de las AFPs. Algunos hablan y con números en la mano diciendo que las rentabilidades que se tienen en las AFP superan mucho más que las cuentas a plazo y que la media de los mercados internacionales. Y por otro lado, dicen que esto no es tan cierto, bueno, también la pandemia golpeó mucho la rentabilidad, presumo, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de las rentabilidades de este fondo, ¿no? Y sí, mire, vamos, en este tema yo siempre digo que hay aspectos sobre los que se puede opinar y hay aspectos sobre los que los datos, digamos, hablan por sí solos, ¿no? La realidad es que el sistema privado de pensiones en Perú ha sido objetivamente un sistema muy rentable. Eso no lo digo yo, eso lo dice la SBS, ¿no? Si uno va a la Superintendencia de Banca y Seguros al portal, ahí está la rentabilidad anual y también acumulada de cada una de las AFPs que existen, hoy ya son 4 AFPs. Si uno ve el promedio de la rentabilidad que ha tenido todo el sistema, o sea, agregando todas las AFPs, porque en un momento fueron 7, 8, me parece en su inicio, luego se ha ido, digamos, reduciendo el número de operadores, pero si uno toma el global del monto ahorrado en los fondos previsionales y la rentabilidad que hemos tenido, va a ver que la rentabilidad promedio anual para el afiliado ha sido de 10% anual promedio, ¿ya? Esto es una cifra objetivamente alta. Es muy difícil encontrar en el sistema financiero productos que te den ese nivel de rentabilidad anual promedio con niveles tan bajos de riesgo, ¿no? Porque claro, siempre habrá alguien que te cuente que encontró un fondo o una acción, ¿no? Que le dio 30% en un año. Hay casos, sí, pero así como hay esos, también hay gente que perdió 30 en un año. Entonces, Claro. en las finanzas hay este principio fundamental que es a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Lo que hemos tenido en el sistema privado de pensiones es consistentemente un bajo riesgo y una alta rentabilidad. En los 30 años que tiene el sistema, justamente este año cumple 30 años, em, lo que hemos visto es que solamente han habido de 30 años, 4 años con una rentabilidad negativa para todo el sistema, solo 4 años. Y en los años, por ejemplo, el 2022 fue un año que fue negativo, entonces mucha gente tiene el recuerdo del 2022. Lo que hay que ver es que en los años inmediatamente posteriores a los años malos ha venido periodos de rápida recuperación. Y eso permite que la rentabilidad anual promedio sea de 10%.
Es muy importante, Iván, acá, y esto es parte del reto de promover educación financiera en Perú, saber cómo hay que medir o cómo hay que mirar la rentabilidad de un sistema previsional. El sistema previsional, por definición, es una inversión de muy largo plazo, porque está pensada para la jubilación, o sea, para la vejez, ¿no? Digamos, yo tengo, a mí me faltan unos 40, unos 30 años, perdón, para llegar a la de jubilación, ¿no es cierto? Entonces, yo debiera medir la rentabilidad del sistema con ese tipo de horizontes, no medirla mes a mes, ni mucho menos día a día. Y eso es un error que cometemos muchos afiliados, e incluso la prensa que cubre los temas, ¿no? Donde dice, este mes la rentabilidad de las AFPs ha caído en tanto, ¿no? Pero que así no tiene que ser medida, porque las AFPs no invierten con un horizonte de un mes, 2 meses, no, ni de un año. Las AFPs invierten con horizontes de muy largo plazo, de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, porque esa es la finalidad del sistema previsional. No que saques tu plata mañana, es que la saques en la jubilación. Y cuando uno mide la AFP con ese criterio, la rentabilidad siempre ha sido positiva y muy alta. Y eso es algo objetivo, eso no se puede discutir. Si uno agarra un periodo, como por ejemplo entre mayo y julio del 2022, podrá decir, oye, yo perdí en un mes 10%. ¿No ha habido periodo? Sí, pero lo que hay que ver es la gran foto, ¿no? Y tú vas a ver que después de esa caída han habido meses de subida. Y en el anual promedio siempre has estado en verde. Entonces, la rentabilidad ha sido objetivamente muy alta y con bajos niveles de riesgo. Eso es un hecho que no se puede discutir. Ahora, mucha gente dice, yo podría sacarle mayor provecho o ganancia a ese dinero si yo lo tuviera en mis manos, ¿no es cierto? Hay un sesgo, digamos, que esto está estudiado por la economía conductual, ¿no? De que uno piensa que lo podría hacer mejor. Pero la realidad es que es bien difícil, Iván. Si uno ve en la pandemia, mucha gente que retiró y en los retiros posteriores de la pandemia, con la idea de hacer un emprendimiento, es muy frecuente que los emprendimientos no vayan bien. Si hubiera un negocio que te da 10% nada garantizado, pucha, dime, yo invierto. No es tan fácil de encontrar. Imagina, hay muchos negocios que pierden, y más aún cuando son emprendimientos. Entonces, está muy bien que uno, digamos, haga empresa, invierta, pero hay que pensar en esto como un principio de finanzas que hay que diversificar, ¿no es cierto? El dinero que va para tu jubilación debe ser manejado con un nivel de riesgo más bajo que otro que uno puede invertir para emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces, hay que separar las cosas. Uno puede tener un ahorro y destinarlo a un emprendimiento, digamos. Pero el ahorro que va para la jubilación, lo mejor es que sea administrado por profesionales que además que han probado que han tenido una rentabilidad bastante atractiva y un nivel de riesgo bastante bajo a lo largo del tiempo. Por eso, Iván, es que acá y en la China, en todo el mundo existen sistemas de ahorro previsional, además obligatorios. Porque ahora mucha gente dice, ¿por qué me obligan a aportar? En todo el mundo es así. Eso no es un invento peruano. Hasta en los países de mayor tradición liberal, en Inglaterra, en Estados Unidos, en toda Europa. Y en Perú, de hecho, la tasa de aportación es baja. En algunos países de Europa las tasas de aportación son del orden del 15, el 18, hasta el 20%. ¿No? En Perú tenemos 10% en AFP, 13% en UNP, ¿no? Yo no digo que haya que subirla, pero tampoco digo, lo que quiero decir es que no es una tasa alta de aportación, es bastante estándar, digamos, para si uno lo compara a niveles internacionales, ¿no? Entonces, tiene que ser obligatorio porque así es en todo el mundo, eh, y no tenemos que desvirtuar ese mecanismo, porque si terminamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es que cada cierto tiempo metemos mano a ese ahorro que es para la vejez, eso sí es un problema, pues, porque eso afecta la rentabilidad. Eso me lleva al siguiente punto, que es cómo los retiros han afectado la rentabilidad. Por supuesto que la han afectado. Y cualquier ciudadano ahorita puede entrar a su cuenta de FPS y ver, por ejemplo, cómo ha evolucionado su fondo en el último mes y va a ver que los resultados no han sido buenos. Y es evidente por qué. Cuando uno tiene una serie de activos, digamos, yo tengo un fondo, las AFPs tienen la plata de los afiliados y sus ahorros para la jubilación. Evidentemente, no tienen esa plata guardada bajo el colchón, la tienen invertida, obviamente, ¿no? En diferentes tipos de instrumentos, en acciones, en bonos, en fondos. Se invierte un poco en Perú, un poco afuera. ¿Qué pasa cuando se aprueba un retiro de la? Y se aprueba un retiro que van a salir más de 20.000 millones de soles. Lo que tienen que hacer las AFP es hacer un tiempo récord, y este año ha sido más récord que nunca porque la aprobaron y a los 10 días estaba el reglamento y a los 15 días se ha empezado el primer día, la primera solicitud, ¿no? Tienen que vender como locos los instrumentos que tienen comprados, obviamente. Tú tienes que vender bonos, tienes que vender acciones.
¿Y qué pasa cuando uno tiene que vender forzosamente muchos instrumentos de un momento a otro? Si fuera un inversor pequeño no pasa mucho, ¿no? Pero las AFP son muy grandes. Tienen una gran parte, digamos, financian gran parte del mercado de capitales, por lo menos acá en Perú. Claro, Eso significa que el precio de esos instrumentos baja cuando uno claro, vende de golpe tanto. ¿Qué significa esto? La rentabilidad baja, pues, para quienes retiran y para quienes no retiran. Y esto en realidad, nunca, el sistema nunca fue pensado para tener que estar desembolsando todos los años miles de millones de dólares. El sistema nunca fue pensado así. Entonces, por supuesto que eso desnaturaliza, por supuesto que eso afecta, por supuesto que eso golpea la rentabilidad. Entonces, claro, no es casualidad, ¿no? Que este año, pues, la rentabilidad vaya a estar golpeada. ¿Cómo no va a estar? Si es que tenemos que liquidar activos de la noche a la mañana, algo que nunca se previó y algo que además uno se retira justo en el momento pues que el fondo está cayendo como consecuencia. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Porque es como que vender una casa en el momento en que el precio está bajo. Estás sacando tu plata y claro. el fondo está bajando, ¿no? Y esto es como Entonces, si vendieras miles de casas al mismo tiempo. eso es lo que es exactamente lo que pasaría. Todo el ¿Qué mercado pasa si hay, inmobiliario. si, digamos, de golpe, muchísimas viviendas en Lima se pusieron a la venta? El precio del mercado va a bajar. Es igualito con el mercado digamos, de instrumentos en los que invierten las AFPs. Eso es lo que está pasando. Entonces, golpear la rentabilidad, sí. ¿Es culpa de las AFPs? O sea, las AFPs hacen lo que pueden para tratar de aguantar, que la caída no sea tan fuerte. Hay instrumentos, hay los repos, el Banco Central da algunas facilidades, ¿no? Pero se hace lo que se puede, pero impedir que caiga es difícil, es casi imposible, ¿no? Nunca debió llegarse a esta situación. Y ahora que estamos, obviamente las AFPs hacen malabares para que la rentabilidad no caiga, pero es muy difícil, pues, ¿no? Por lo que explico. Mira, ¿este 10% que me mencionas anual incluye los años de pandemia o es antes de pandemia? Es todo, incluido hasta el 2023, incluidos los años de pandemia. Ah, mira. Mira, O sea, el 2020 fue el 2020, de hecho, que fue un año en que la economía cayó 12%, los fondos de pensiones tuvieron un crecimiento del 8%. O sea, incluso fue contra el mercado peruano. La rentabilidad fue muy buena. El año 2022 fue malo. El, el 2023, o sea, el año pasado, se recuperó todo lo perdido en 2022. O sea, la rentabilidad promedio del año pasado fue 9,9 del 2023, ¿no? Entonces ahí recuperaste, ¿no? Lo que perdiste en 2022. 2022 fue un año muy malo para todas las inversiones en todo el mundo, o sea, las bolsas, todos los mercados. O sea, eso no fue una cosa solamente de Perú, fue una cosa global, ¿no? Que tuvo que ver con muchos elementos. Fue básicamente como consecuencia de la subida de la inflación y la subida de tasas de interés que hubo todo el mundo, en todo el mundo, ¿no? Como consecuencia del retiro de los estímulos que se dieron en la pandemia. Este, la guerra Ucrania-Rusia, no fueron una serie de elementos que golpearon, pero fueron globales, no fue un tema peruano. ah, wow, sí, pues sí, me imagino, ¿no? Y nos hablaste de que, ¿cuántos modelos, comparativamente hablando, las AFP como modelo privado, en cuántos países, en tu experiencia, está funcionando? Mira, hay en casi todo el mundo hay. Lo que pasa es que hay países donde el componente obligatorio es público y el componente voluntario es privado. Digamos, hay como tres grandes grupos. Tiene países donde solamente tiene sistema público, en algunos países de Europa, obligatorio, y luego tiene sistemas privados para el aporte voluntario. Luego tienes en el otro extremo países donde solamente existe sistema privado para el componente obligatorio. Por ejemplo, Chile. Chile no tiene ONP. Chile tiene solamente AFPs, por ejemplo, ¿no? Y tienes en el medio, digamos, un caso como Perú, donde para el componente obligatorio tú eliges. Tú eliges si quieres ONP y si quieres AFP. Y para el componente voluntario, básicamente, son las privadas, ¿no? Pero el componente voluntario en Perú está muy poco desarrollado. En Estados Unidos es enorme el componente voluntario, por ejemplo, ¿no? Los famosos 401(k). En el caso de Perú, y es importante destacar eso, la gente dice es obligatorio aportar a AFP y en realidad es exacto. Uno siempre tiene la posibilidad de ir a la ONP, siempre. Pero lo que sí es obligatorio es ir a un sistema de ahorro previsional. Tú eliges cuál, ONP o AFP, ¿no es cierto? Y lo que vas a ver es que la mayoría de gente elige AFP porque saben que es mejor. O sea, si tú ves, en los últimos 2 años, las AFP han incrementado su número de afiliados en 1 millón y la ONP ha reducido su número de afiliados en 100.000. O sea, la gente se está yendo de la ONP. No, la ONP ha reducido 100.000. Entonces, eso te muestra. La gente, si le das a elegir,
va a saber que el sistema privado es más confiable, es más seguro, de más rentabilidad. Por ver, el AONP tiene mil problemas. Lo que pasa es que acá nos encanta hablar de las AFP y de los políticos sobre todo, pero la ONP, ese es el sistema que realmente tiene problemas. Solo que, bueno, como es público, ¿no? Nadie se mete mucho con la ONP, pero es un sistema quebrado, básicamente, ¿no? Que tiene que recibir al año, el último año ha recibido más de 1.000 millones de soles del Tesoro para ahorrar pensiones, ¿no? Porque con lo que recaudan no le alcanza para pagar las pensiones que tiene que pagar. Eso es algo que es un problema bien grande, ¿no? El que no se habla mucho. Em, He visto muchos debates en Europa, más que todo, sobre la crisis de las pensiones, ¿no? Como lo comentas, hay muchos países que tienen, es obligatorio público y parte de sus presupuestos anuales, pues a veces es enorme, ¿no? Japón tiene muchos problemas con ese tema. eh, Creo que la deuda es, creo que más del 100% del PBI, creo que su deuda como país, o 200%, es una barbaridad la deuda que tienen sí. con un tema así. ¿Y cómo ves el futuro del sector? Porque por un lado, le puedes encontrar cosas muy positivas, pero también tienes muchos detractores. Los políticos les encanta hacer tener de piñata las AFP a algunos políticos, ¿no? ¿Por qué tiene tantos detractores? ¿Dónde está el problema de comunicación, el problema del mensaje? Mira, yo creo que hay un punto inicial, es que a nadie le gusta que le obliguen a hacer algo. Eso está en la naturaleza humana. Y las AFP son obligatorias para quienes han elegido el sistema privado. Nuevamente, tú puedes siempre elegir la ONP, pero si te vas por el sistema privado, que es lo que yo creo más razonable, eh, siempre el hecho de que haya una obligatoriedad genera, ¿no? Una natural animación. Yo creo que pasa con cualquier cosa que sea compulsoria. Pero eso es así por una razón, como ya he explicado, y es así en todo el mundo, no es una cosa de Perú, es en todo el mundo. Eso lo dice la OECD, el 98% de países del mundo tienen sistemas de aporte previsional obligatorio. El 10% el 2% que lo tienen son países de África subsahariana, que dudo mucho que nos queramos parecer a ellos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un elemento de que la gente dice, uy, me están obligando a hacer algo. Eso por un lado. Eh, Creo también que hay esta percepción de que son muy pocas, ¿no es cierto? Que falta competencia. Y déjame decir que ahí van que las propias AFP hace tiempo que promueven la entrada de más actores al mercado. La propuesta de reforma de AFP, de hecho la página de la Asociación de AFP que está ahí proyectada, uno puede consultarla ahí en Pensiones para Todos, justamente lo que está en pantalla, si das clic ahí vas a ver la propuesta de reforma que se presentó hace 2 años. Ahí la propia asociación propuso que se incorpore a otros actores del sistema financiero, es decir, bancos, es decir, cajas, es decir, compañías aseguradoras, para que den servicios previsionales. Y esa propuesta ha sido recogida por la Comisión de Economía que hace 2 semanas aprobó una reforma del sistema previsional. Esa propuesta viene de las áreas, para que entren otros actores, ¿cierto? Ahora, sí es importante decir que el mercado previsional no está, ahí está todo el detalle del documento. Pero sí es importante decir que hay esta creencia de que de la nada van a entrar un montón de operadores. Y la verdad es que nos vamos a dar con la realidad de que eso no es tan probable, porque, Iván, nunca han habido restricciones para que entren más jugadores. O sea, una AFP si quiere puede entrar, pero hoy día, no es que sea un mercado protegido para nada. Hay ese mito, pero no hay eso. ¿Por qué hay entonces solo cuatro? Porque el mercado ha ido confluyendo a eso. Como te decía al inicio, cuando se armaron en el año 93, habían un 7 a 8, pero luego fueron confluyendo un menor número porque el mercado no es tan grande como se cree y por una razón muy sencilla. Pero es un país profundamente informal. 3 de cada 4 trabajadores están en la informalidad y por lo tanto no aportan a las AFPs. Y si algún día estuvieron en la AFP, estuvieron, pero luego transitaron de nuevo a la informalidad y ya no aportan. La cantidad de cotizantes activos es mucho menor que los 9 millones de afiliados que yo te estoy diciendo. O sea, trabajadores que aporten todos los meses y que por lo tanto esa es la masa de cotizantes, en realidad es mucho menos. Entonces, no es que tú tengas un mercado que te permita la entrada pues de 10, 15, 20 actores, sino que lo que va a terminar pasando es que de repente por ahí entra uno más, dos más, pero no hay mucho espacio para otro. Que esa es una dinámica completamente del mercado, privada. Acá nadie está regulando que no entren más o menos. Eso es un hecho, ¿no es cierto? Entonces, hay esta percepción de que las AFPs quieren mantenerse como un mercado de pocos actores, pero eso es un resultado de la configuración de nuestro mercado laboral, no una decisión de las AFPs, ni mucho menos, ¿no? Una AFP no tendría cómo impedir que entren otros actores y no le interesa hacerlo. Entonces,
Eso por otro lado. Creo que sí, en el pasado, las AFPs, y ese es un tercer elemento, han debido involucrarse un poco más en el debate de política pública, de cómo hacer un mejor sistema, ¿no? O sea, las AFPs, no hay que olvidarlo, Iván, son un operador de un sistema que está diseñado por una política pública. Las AFPs no crearon el sistema privado de pensiones. Las AFPs entraron a operar un sistema que fue creado por el Estado, ¿no es cierto? Por una ley de 1993. ¿Cierto? Entonces, que tú digas, digamos, que este sistema no da pensiones suficientes, yo estoy de acuerdo. Que tú digas que este sistema no cubre a todos los peruanos es cierto, pero esa no es una responsabilidad de los operadores del sistema, sino del diseño del sistema. De qué, digamos, las reglas con las que uno aporta, la cantidad de recursos públicos que se mete como subsidio al sistema. Y eso es política pública. Lo que se está discutiendo ahora en el Congreso es una reforma precisamente para cambiar las reglas y que tengamos un sistema que incluya, por ejemplo, los informales independientes. Las AFPs, así quisieran, no podrían hacerlo, porque las AFPs actúan solamente en lo que está en la ley. Es un sistema muy inflexible, que casi no ha cambiado desde 1993. Las AFP, no es que una AFP vaya a decir, oye, yo voy a ofrecer un nuevo producto para los informales. No puedes. Solamente puedes dar lo que está en la ley, que es que hay cobertura para trabajadores formales en planilla, que solamente hay tres fondos, el uno, 2 y 3, dependiendo del nivel de rentabilidad, que solamente puedes aportar 10% obligatorio, ni más ni menos, que el descuento se hace a través de la planilla. Todo eso está en la ley. Entonces, las AFP lo que han debido es tener un rol más activo para promover cambios y ir a un sistema más flexible. O sea, el mundo ha cambiado muchísimo en 30 años, pero nuestro sistema previsional, el diseño de ese sistema casi no ha cambiado. Y eso es absurdo. Tendría que haber cambiado, así como ha cambiado la banca. La banca ha cambiado muchísimo, porque en la banca los bancos tienen mucho más flexibilidad para innovar y pueden invertir ya, pepín. Las AFP no pueden, porque tiene que estar en la ley. ¿No es cierto? Entonces, creo que es muy importante tener un rol en ese debate y pedir tener un sistema más flexible, más adecuado a la realidad del Perú, que es un país informal, que es un país de baja productividad, es cierto, y es un país en el que la inclusión financiera todavía baja. Entonces, creo que las AFPs han tenido que ser más activas promoviendo cambios en el sistema, que dependían del gobierno, sí, pero que las AFPs han tenido que mandar un poco más, ¿no? Y ser menos reactivas en ese sentido. Entonces, eso sí, sí, ha debido ser mejor, sin la menor duda, ¿no? Ahora sí se está teniendo un rol más activo, se ha estado promoviendo esta reforma, está ahora el dictamen aprobado, es un buen dictamen, por cierto, que se aprobó en la Comisión de Economía, yo creo que va a ser positivo. Tenemos que ver qué pasa en el Pleno, o sea, que en el Pleno cambian mucho las cosas a veces. Entonces vamos a ver, pero creo que es un avance, sin duda, ¿no? Mira, qué importante lo que me has dicho. O sea, hay un paquete de reformas que van a permitir dinamizar, mejorar un poco la. Imagino que esto también va a ayudar a mejorar la percepción de la ciudadanía, ¿no? Y nos puedes hablar un poquito más de esas reformas, algunas puntuales que tú creas que no, van a ayudar al sistema y a la percepción de la población. Sí, a ver, te doy tres o cuatro, te digo que eso, porque es un dictamen súper complejo, tiene mil cosas, ya, pero Claro, bueno. sí, sí. La primera es pensión mínima, ¿ya? Que en el sistema público, ONP, hay una pensión mínima sujeta al número de años de aporte. Es decir, si tú aportas mínimo 10 años, sabes que vas a recibir 500 soles, que no es suficiente, pero es una garantía de una pensión mínima. El sistema privado nunca ha existido eso. Tú tienes tu pensión en función de la cantidad de plata que has aportado y la rentabilidad que le has sacado a ese dinero. La rentabilidad, como te decía, siempre ha sido muy alta, pero si tu nivel de aportes ha sido muy bajo, vas a tener una pensión mínima muy, muy baja, ¿no es cierto? No tienes no garantía de que vas a tener un piso mínimo de pensión. Lo que introduce este dictamen es que si es que tú aportas, en el caso del sistema privado, 20 años, vas a tener una garantía de una pensión mínima. No importa cuánto hayas aportado. Si fueron 20 años de aporte, si hayas aportado 10 soles al mes, vas a tener una garantía de pensión mínima inicialmente establecida en 600 soles que luego tiene que ir subiendo. ¿Cierto? Entonces, esto primero es bueno porque estás nivelando las condiciones en el sistema público con el sistema privado. Entonces, el Estado financiaba y subsidiaba el sistema público para tener pensiones mínimas, mientras que con el sistema privado cada quien era con su propio pañuelo. Ahora va a haber un esfuerzo fiscal para eso. Eso primero. Lo segundo es las famosas pensiones por consumo, que las han metido en este dictamen, es el 1% de todo lo que uno consume se va a una cuenta individual creada en el nacimiento que se va capitalizando y acumulando el dinero ahí, cosa que cuando tú te jubilas tienes un fondito que ha ido creciendo a través del tiempo. Eso está bueno, es una buena idea, no es suficiente, ojo, porque no es la panacea, es 1%, además no es que va a ser una transformación magnífica de tu pensión, pero sí es otro mecanismo que te va ayudando a crear fondos. Eso en segundo lugar. Lo tercero es que se ha metido lo de la competencia. Las cajas financieras, bancos van a poder dar servicios de pensiones
con la salvedad de que tienen que someterse a una regla muy importante a la que se someten las AFPs, que el dinero del afiliado y el patrimonio del afiliado y el patrimonio de la institución financiera son separados. Eso es muy importante, porque por ejemplo en los bancos no es así. En los bancos, como si el banco quiebra, en el escenario improbable, o la caja quiebra, el usuario quiebra también, ¿no? Han habido muchas historias y siguen habiendo de las cajas, sobre todo, ¿no? Las AFPs eso nunca va a pasar. Porque si algún día le pasa algo a una AFP, que nunca ha pasado, no va a pasar, pero si así fuera, el dinero del afiliado nadie lo puede tocar, porque es su patrimonios separados. Entonces, competencia con patrimonios separados está en la norma. Entonces, si quieren los bancos meterse a ofrecer pensiones, pues bien, muy bien, bienvenido, siempre y cuando sea con patrimonios separados. Eso es un tercer elemento que está en la norma. Un cuarto elemento que creo que es importante es que permite el libre tránsito entre sistemas. Actualmente tú puedes ir al momento de entrar al mercado laboral, tú eliges si te vas a la ONP o a la AFP, pero actualmente solamente puedes transitar. Si eliges ir a la ONP, luego te puedes cambiar a la AFP, pero no puedes hacer la ruta inversa. Esta norma sí permitiría el libre tránsito de un lado al otro, ¿no? O sea, que tú puedas, si quieres, estás en la AFP, te dice el sistema público, también lo vas a poder hacer, y me parece bien, porque libertad de elección, eso está bien. Entonces, ahí hay cuatro elementos que son, yo creo, importantes. Eh, Creo también, hay un punto más que podría mencionar, que es que se está introduciendo la obligatoriedad de aporte para trabajadores independientes que actualmente no aportan, y ellos son una gran parte de nuestro trabajo, de nuestra fuerza laboral, inicialmente en 3%, que luego la idea es que suba gradualmente. Eso es bueno, porque los independientes también son trabajadores formales, solamente estamos hablando de los trabajadores de cuarta, ¿no?, categoría, que debieran también aportar, ¿no? Entonces, se ha planteado esta posibilidad en 3% inicialmente, menos que 10, pero 3%, y que luego vaya subiendo. Creo que es un avance también para incluir a más peruanos que trabajan y algunos con muy altos ingresos, solamente que trabajan como independientes, ¿no?, con recibo y por honorarios. Entonces, ahí son algunos de los puntos que se han incluido en la reforma. Ah, y otro punto importantísimo, la comisión por desempeño, ¿ya? ¿Qué significa esto? Está proponiendo que hay una modalidad adicional de comisión, que ahora puede ser por flujo o por saldo. La modalidad adicional sería la comisión por desempeño. ¿Qué significa? Que en los meses en los que a tu administradora consiga buenos resultados para tu fondo, se te cobra una comisión más alta, y los meses en los que los resultados no sean tan buenos o pierdas plata, no se te cobra esa comisión, ¿no? Entonces, es una manera como de compartir riesgo y alinear intereses entre el administrado y el administrador. Muy bien, acá me están preguntando también, si uno quisiera en la actualidad jubilarse con el, no sé, el sueldo mínimo, ¿cuánto debería tener en su fondo aproximadamente, ¿no? Mira, más o menos, para llegar a sueldo mínimo tendrías que tener como 180.000 soles en el fondo. Y tú me dirás, oye, eso es un montón de plata, ¿no? Ya. Pero yo te responderé, en realidad no es tanto. Para tú tener 180.000 soles, claro, digo, ¿cómo no es tanto? Bueno, déjame explicar. Para tú tener 180.000 soles, tú tienes que haber aportado más o menos, aporte, entre 50 y 70.000 soles. ¿Por qué? Porque las AFPs triplican tu plata. Y esto no lo digo yo, cualquiera tuviera su fondo, que tenga más o menos una vida laboral y avanzada, y va a ver que el valor actual, más o menos un tercio son aportes y dos tercios son rentabilidad. Eso es un hecho objetivo, porque no lo puede verificar usted. Entonces, para llegar a 180.000 soles, tú tendrías que haber aportado 60.000 soles, ¿ya? En toda tu vida laboral. Digamos que tú empiezas a trabajar a los 25 y trabajas hasta los 65, son 40 años de aportes. Tú, para llegar a 60.000 soles en 40 años, tú tendrías que haber aportado 1.500 soles al año. ¿Cuánto es esto al mes? 125 soles, ¿ya? Entonces, lo que te quiero decir es, una persona que aporta 125 soles todos los meses puede llegar a tener un sueldo mínimo en la jubilación de 1.025 soles al momento de la jubilación. O sea, es 10 veces lo que estarías aportando, ¿no? Entonces, claro, si uno lo ve ya a detalle, claro, que realmente 180.000 soles efectivamente es una cifra que puede implicar, pero cuando uno ya entra al detalle y ver de eso realmente cuánto fue aporte mío y en cuánto tiempo lo hice, vas a darte cuenta que en realidad es una inversión muy rentable aportar esos 125 soles al mes para llegar a ese sueldo mínimo, digamos. Es una alternativa muy buena bajo cualquier punto de vista. Eh, Ahora, tener pensión como sueldo mínimo no es suficiente, no, por supuesto que no es suficiente. Entonces ahí la pregunta es cómo mejorar esa pensión.
Y ahí pues están las alternativas que comentamos, ¿no? O sea, el Estado tiene que, si queremos mejorar esa pensión de los trabajadores con sueldo bajo, pues sencillamente la única alternativa es que hay un impulso fiscal, ¿no? Que hay un esfuerzo fiscal para subsidiar pensiones de ciudadanos de bajos ingresos. No hay otra manera. O podemos buscar, en el largo plazo, evidentemente, elevar la productividad de la fuerza laboral para que los sueldos sean mayores y como consecuencia las pensiones sean mayores, ¿no es cierto? O sea, el reto tenemos que siempre tener en cuenta que Perú es un país de muy alta formalidad y de muy baja productividad, que suena feo, pero es la realidad. O sea, el sueldo mensual promedio de los peruanos es 1.600 soles. Es un sueldo muy bajo. Entonces, es difícil alcanzar una pensión alta con sueldos que son bajos. Eso es un reto muy grande, es muy difícil, así la rentabilidad sea muy alta. Entonces, no debemos perder de vista que esa es la realidad de la que parte nuestro mercado laboral. Eso es un hecho de la realidad y es algo que no se puede, digamos, que ninguna institución financiera puede cambiar. Entonces, el reto como país es cómo elevar la productividad y cómo elevar la formalidad. Y por añadidura, van a venir mejores pensiones. Es que creo que es muy claro, no solamente que a veces la expectativa de la pensión es, es como si en Perú hubieran sueldos altos y una alta tasa de formalidad, pero esa no es la realidad. ¿No es cierto? Entonces, claro, cuando mucha gente te dice, oye, yo recibo una pensión de 500 soles, esto no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente, pero claro, esa es la consecuencia de que los aportes fueron muy bajos y fueron durante muy poco tiempo. Entonces, el resultado es ese. Si el aporte hubiera sido más alto durante más años, obviamente la pensión sería mayor, ¿no es cierto? Pero la realidad de Perú es que los sueldos son bajos y la informalidad es alta. Entonces, eso es parte del reto que tenemos como sociedad y que no hay que perder de vista, porque si no desviamos la discusión hacia lados que son incorrectos, ¿no es cierto? Ujú. Ese es el eje del problema central del que no se habla suficiente. O sea, en el largo plazo las reformas tienen que estar orientadas a elevar productividad y a incrementar formalidad, porque si no hagas lo que hagas, tu sistema previsional no va a dar pensiones suficientes. Hagas lo que hagas. Si es que en el largo plazo no mejoras rentabilidad, no mejoras productividad y formalidad. Así de simple. Claro, justo, y tengo una pregunta más o menos relacionada a eso, pero más o menos ya me estás contestando. O sea, si alguien si alguien gana el sueldo mínimo, ¿le conviene tener AFP? Si alguien gana el sueldo mínimo, probablemente en la ONP va a tener una pensión más alta con sueldo mínimo. Pero dicho esto, ¿cuál es el problema con la ONP? Que si tú no llegas al número de años de aporte, no recibes un solo. Hasta hace 2 años, si tú no tenías 20 años acreditados y tú tenías que demostrarlos, la ONP se quedaba con toda tu plata y no te daban un solo. Ahora hubo un cambio y ahora son 10 años. Y ahora la pensión está escalonada a partir de los 10 años. Pero eso es un riesgo muy alto. Mientras que si tú estás en la AFP, tu plata va a ser siempre tu plata. Pase lo que pase, sabes que el dinero va a estar ahí, aporte los años que aportes. De hecho, los retiros que han sido una pésima política pública han sido la mejor prueba de eso. Porque hay un hecho que nadie podrá negar, y es que las AFPs en los 6 retiros previos han desembolsado en cash 90.000 millones de soles. Esa es la mejor prueba de que la plata estaba ahí. Y de que de cada sol que retiraste, más o menos, o de cada 3 soles que retiraste, un sol fue aporte y 2 soles fueron rentabilidad. Eso es un hecho. Entonces, esa es la mejor prueba, una prueba, digamos, que no debe darse, pero que se dio, de lo bien que ha funcionado el sistema. ¿Tú crees que la ONP hubiera podido desembolsar 90.000 millones de soles en pocos meses en cash? Imposible, por una sencilla razón, no los tiene, no están, no existen. Hubiera tenido que emitir bonos, hubiera tenido que No hubiera podido, y además ni endeudarse. siquiera tiene el registro de cuánto ha aportado cada uno. O sea, es imposible. Entonces, los retiros son prácticamente la prueba de la fortaleza del sistema privado de pensiones, ¿no? Y Claro. ese prueba pues, no tiene que repetirse, pero ahí está. O sea, esto es lo que ha pasado, pero es realmente remarcable. Y en esta semana se han entendido, entiendo que cerca de 1 millón de solicitudes de retiro nuevo. O sea, sí, el sistema, a pesar de todo, mostrando esa solidez, ¿no? A pesar pucha, de todos los ataques que ha recibido con los sucesivos retiros, ¿no? Pero ahí está. Y la gente sabe que ahí está su plata. Que pase lo que pase, va a estar ahí. Y que lo que retira buena parte es rentabilidad. Entonces, mira,
Hay gente que quiere desaparecer el sistema privado por consignas políticas. Lo que a veces no se da cuenta la gente es que la obligatoriedad de aportar nunca va a desaparecer. Entonces, si nosotros desaparecemos del sistema privado, lo que va a pasar es que todos vamos a tener que ir al sistema público. Vamos a acabar todos en la ONP. Yo pregunto, ¿eso es lo que queremos? Si a mí me preguntas, yo no quisiera ir a la ONP. Yo prefiero estar en las AFP sin la menor duda. O sea, y yo creo que y ya te digo, y la gente lo sabe. Por eso, si tú le das a elegir, en los últimos 2 años, las AFP han subido 1 millón de afiliados y la ONP ha caído 100.000 afiliados. Ahí está el problema. Ya, y por ejemplo, bueno, acá ya me contestaste, ¿se puede tener FP sin estar en planilla? Me dices que no es posible No ahora. puedes, tú puedes tener tu ahorro de AFP, pero no puedes aportar si no estás en planilla, salvo, hay dos modalidades, que se llama la modalidad de aporte con fin previsional, que es un aporte que solamente puedes retirar a los 65 años, que eres independiente, y también hay el aporte sin fin previsional, que es como un fondo mutuo, que tú puedes aportar y luego retirar, ¿no es cierto? Entonces, sí puedes hacerlo, pero bajo esas dos modalidades. El aporte obligatorio solo existe para trabajadores en planilla, solamente. Y en el fondo mutuo, ¿cuántos años tiene ya esta herramienta? El aporte voluntario, no sabría decirte exactamente, desde cuándo existe eso, pero yo creo que ¿Más de suele 10 tener años? más de 10 años, ¿ah? Ya. ¿Y Sí, qué yo tal, hago aportes voluntarios también. y cómo está la rentabilidad de ese instrumento? Mira, la rentabilidad de los aportes voluntarios es la misma porque tú eliges a qué fondo. O sea, es la misma que tú recibirías si fuera un aporte voluntario. Depende del fondo. Hay tres fondos, ¿no? El uno, el 2 y el 3. El 3 es el de más riesgoso, el uno es el menos riesgoso. El 2 es el intermedio y la rentabilidad, por ejemplo, del año pasado del 2 fue del 9,9%, ¿no? Este año se ha golpeado la rentabilidad por el nuevo retiro, ¿no? El último año, el último mes ha sido un fondo caído. Si uno ve su AFP, el último mes es fondo caído por eso, ¿no? Por lo que te explicaba, de que las Claro, AFP pues claro. tienen que liquidar activos, ¿no? Pero en promedio la rentabilidad ha sido muy buena, ¿no? O sea, 10% anual, digamos, no está nada mal, ¿no? Algunas cajas te ofrecen niveles no de 10, pero puedes encontrar 6, 7, pero la caja es menos segura, ¿no? Y en Hay ejemplos muy recientes de quiebras. y en el caso porque hay muchos bancos que te están ofreciendo tasas a plazos en soles en 6, 7, 8. En el caso de la AFP, bueno, si el banco quiebra, hay un seguro de 100.000 soles, creo, si mal no Sí. recuerdo. En el caso de la AFP, uno invierte en este fondo mutuo. En teoría, ¿se le da el mismo trato, la protección legal que tiene un fondo previsional? Porque en realidad tú no necesitas un seguro en el caso de la AFP, porque ya sea que es un aporte voluntario o un aporte obligatorio, ese aporte va a ir siempre a tu cuenta individual. Y tu cuenta individual no es patrimonio del banco. Tu cuenta individual es tu patrimonio. Entonces, si es que la AFP quiebra, nunca va a poder agarrar tu plata. La AFP bajo ninguna circunstancia puede agarrar esa plata. Esa plata va a estar siempre ahí. Entonces, no hay opción más protegida en el sistema financiero, porque pase lo que pase, ese dinero va a estar ahí. Nunca habrá una AFP, nunca va, o sea, muy difícil que exista una AFP, no, porque ahí no, es distinto que el modelo de un banco, ¿no? Pero si eventualmente pasara, no va a pasar nada a tu fondo. El fondo va a estar ahí. En el caso de alguien, por ejemplo, que tiene 60 años y tiene, no sé, 100.000 soles en su fondo y fallece, ¿cómo se procede en esos casos? Como cualquier propiedad, cualquier patrimonio que tenga una persona que fallece, o sea, tiene herederos y si tiene beneficiarios que puede haberlos listado en un testamento o no, y se aplica el mismo criterio que se aplicaría eh, cuando se tiene una cuenta bancaria o cualquier otro bien de capital. Distinto es el caso cuando ya el trabajador está pensionado, cuando tú ya estás recibiendo una pensión. ¿Por qué? Porque hay una opción que se llama renta vitalicia. Ya, uno puede retirarse de dos maneras, básicamente. Bueno, de tres maneras. Uno es sacar el 95,5 a los 65, que retiras el 95% de tu plata y es tú, y si luego falleces, bueno, eso ya está en tu cuenta y ya verán tus herederos cómo se lo reparten. La otra opción se llama el retiro programado, que es, te digo, durante tantos años te voy a ir dando tanto al mes, ¿no es cierto? Cuando eso sucede, eh, hay una norma que tiene el sistema y si tú falleces siendo un beneficiario, este, hay digamos, como una catarata de beneficios. Tienes una serie de beneficiarios, hijo menor de edad, la viuda o viudo en caso de una
una persona casada, y en la ley establece los porcentajes de cómo se distribuye esa pensión entre ese grupo de herederos. Y hay una tercera opción que se llama renta vitalicia. ¿Qué es la renta vitalicia? Es una pensión que uno compra con una empresa de seguros a los 65, que te dice durante el tiempo que tú vivas, sea mucho o poco, yo te voy a dar, ¿no es cierto? Y ahí compartes riesgos, porque si vives más años de lo esperado, evidentemente la empresa pierde, y si vives, la empresa de seguros pierde, si vives menos años de lo esperado, la empresa de seguros gana, que la empresa de seguros es un tercero, ¿no es cierto? O sea, como cualquier seguro, compartes un riesgo. Entonces, en este único caso, si es que tú falleces, digamos, prematuramente, ahí, como es un seguro, ya se extingue ese dinero, ya tú no puedes acceder a él. Es como si quieres una apuesta, si quieres. Entonces, ese es el único caso en el que el total de tu fondo no va a terceros, pero tú eliges. Y de hecho, es poquísima la gente que hace renta vitalicia en Perú. El 95, 98% retira todos los 65. Entonces, en realidad, en ningún caso, la AFP se queda con tu plata. El único escenario muy, muy improbable es que tú tengas un fondo y al momento de tu muerte no aparezca beneficiario. Que seas una persona que, no sé, un extranjero que vive en Perú, no tiene ninguna familia, nadie lo conoce, y la AFP no sabe a quién darle ese fondo, y ahí lo que hace es que se crea un fondo solidario, que tiene un fin, me parece que es para pensión de supervivencia e invalidez. Pero es un caso rarísimo, atípico, que no se da, no sé si se ha dado alguna vez, pero existe esa posibilidad, ¿ya? Pero en general, nunca la AFP se queda con la plata de los afiliados, nunca. Hay una pregunta que me estaban haciendo acá mis alumnos, varios, y me mencionaban los 120 años. ¿Es cierto que tengo que esperar hasta los No, 120? eso no es cierto. Eso es un mito que se creó, no sé por qué. Eh, Uno puede acceder a la jubilación a los 65 años, ¿ya? Y puedes, la mayoría de gente lo que hace es retira todo. El 95% existe esa posibilidad y la mayoría de gente ahorita está haciendo eso. La gran, gran mayoría, el 98% a los 65 años. Y las otras son un retiro programado de renta vitalicia. No sé dónde salió eso del 120%, pero en todo caso no es cierto. Digamos, uno puede retirar su fondo entero a los 65 años. No lo retiras entero, entero, porque retiras el 95.5%, porque hay un porcentaje que se va de salud, para que tú mantengas la cobertura eh, durante tu jubilación. Eso es un tema de ley, ¿no? Que de hecho es uno de los problemas del retiro, que como se están sacando toda la plata de las AFPs, los ingresos que tendría de salud se están desapareciendo también. No se está afectando salud también, pero eso es otra historia. Pero es Claro, mentira, de los 120 años en todo caso, el 98% de afiliados está optando por tener el total de su fondo a los 65 años. claro. Y alguien que ha tenido el sueldo mínimo, por ejemplo, toda su vida, llega a los 65 y se lleva su plata, ¿no? Mucha gente hace eso, ¿sí? La mayoría de gente lo está haciendo. El 98% de personas que llegan a los 65 tiran todo. Es el famoso 95-5, le llaman. Ok, es lo que más o menos nuevo. Eso se aprobó en el 2017, ¿no? Que digamos, yo creo que no es lo ideal, porque lo ideal de un sistema de pensiones es dar pensiones, ¿no? Y el 95-5 lo que hace es te da cash, de golpe. Claro, es mejor tener los 65 que los 25, sí, pero igual, ¿no? Porque está más cerca de la vejez, pero igual no desvirtúa el sistema de pensiones, porque te anula la posibilidad de una pensión. Claro, claro. Y en el caso de emergencia, por ejemplo, acá me ponen un caso, si alguien tiene una emergencia médica, no sé, está a los 60 años y necesita ese fondo para sobrevivir, ¿no? ¿Puede acceder a su fondo o tiene de todas maneras Sí, que sí. esperar hasta los 65? No, sí, sí puede. Son preguntas bastante de detalle. Sí te puedo adelantar que uno puede acceder a su fondo bajo ciertas enfermedades. Yo no sé exactamente la tipificación, pero podría averiguar y te las hago llegar. Entonces, sí puedes acceder a tu fondo, evidentemente. Una persona con una enfermedad compleja o terminal, obviamente no habría razón para que espere. Entonces, sí puede acceder al fondo. Y también, ojo, también se puede acceder al fondo para primera hipoteca, ¿no? Uno puede usar el 25% de su fondo para pagar la inicial de una primera vivienda. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, ya para terminar, Mavi, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algún consejo final para acá, para los estudiantes, para los jóvenes universitarios? ¿Algún consejo financiero? ¿Algo para tener en cuenta? Y Este, mira, lo último que yo diría es que es importante, parece que es cliché, ¿no? Pero sí es muy importante pensar en el futuro. O sea, en Perú había un paradigma que está cambiando, y es que
Antes los hijos mantenían a los padres, ¿no? Y eso era muy viable, pues, porque las familias eran grandes, ¿no? ¿no? Uno ve la generación, por ejemplo, de mis padres, mi papá tiene cuatro hermanos, o cinco, ¿no? Pero si uno ve la generación de abajo, ¿no? Mi padre tuvo solamente dos hijos, y sus hermanos cada uno tuvieron dos hijos también, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez es menos viable que los hijos mantengan a los padres por un tema matemático, ¿no? Y eso, la tendencia va a seguir siendo así. Entonces, nos estamos enfrentando en Perú a un reto futuro muy grande, que es que vamos a tener una vejez desprotegida. Entonces, ahí está la necesidad de nosotros tomar acción por nuestra propia cuenta, ¿no? Porque no hacerlo significa que esperemos que alguien más nos mantenga, ¿no? Y o no van a estar los hijos en capacidad de hacerlo, o eso va a ser un gasto para el Estado, ¿cierto? Entonces, es importante que cada quien ahorre para su futuro, y la manera de proteger tu futuro es hacerlo hoy día, es aportar hoy día. Porque el tiempo se va pasando y uno va llegando y lo podemos ver casos en todas nuestras familias de gente que llega a los 65 años y no le queda otra que seguir trabajando hasta los 80 o más, ¿no? O Mm. recurrir a los hijos, ¿no? Entonces, y eso pasa por una decisión hoy día. Es importante ahorrar para el futuro y es muy rentable hacerlo, como te he demostrado. O sea, la rentabilidad de hacerlo es muy alta. Entonces, hay que pensar seriamente en eso, ¿no? Y si uno entra hoy día a su cuenta de FP, yo no he hecho no he retirado ni una sola vez, y veo, digo, pucha, ha sido una buena decisión. O sea, yo veo de mi cuenta y puedo constatar que de cada 3 soles que tengo, dos es rentabilidad y uno es aporte. O sea, la AFP ha triplicado mi ahorro, sin que yo haga nada, solo aportando. Entonces, es una buena decisión financiera y es una buena decisión para el futuro. Entonces, hay que ahorrar para el futuro. Así se dice popular, pero hay que pensar en el mañana, que te pasa muy rápido y al final uno no va construyendo nada para el futuro. La plata es muy fácil de gastar, ¿no? Lo difícil es construir un capital propio. Y las AFP son una buena ayuda para hacer. No, claro, Todo eso claro. te diría. No, y más bien, ¿dónde pueden encontrar más información si quieren? Más que todo el tema de los fondos, como una alternativa de inversión, creo que les podría Sí, gustar. mira, bueno, en la página de la asociación hay mucha información sobre el sistema, pero quizás si quieren ver, es importante tener decisiones informadas. En la asociación en la Superintendencia de Bancos y Seguros, googleas, entrar a la página de la SBS, ahí hay todos los meses una sección muy buena donde te muestran la rentabilidad de cada una de las AFPs, ¿no? Hay un boletín mensual de rentabilidad, boletín AFP SBS, boletín estadístico de AFP mensual, si lo googleas por ahí, o por ahí lo puedes, boletín estadístico de AFP mensual, boletín AFP SBS, ahí, ahí AFP, mira, y te pones ahí, entras ahí, tú vas a poder ahí ver, mira, sí, mira, si quieres rentabilidad, más abajo, rentabilidad de los aportes obligatorios, si vas ahí más abajo, ahí, y ahí puedes ver por cada uno de los tipos de fondos y por cada AFP, si das ponte el fondo 2, ¿no? Rentabilidad acumulada, esa, dale ahí al fondo 2. este, Ahí te sale mes a mes y tú puedes descargar de cada mes cómo ha sido la rentabilidad de cada fondo para cada AFP. Y ahí tú puedes ver qué fondo te conviene más, qué AFP te conviene más a través del tiempo, ¿no? Entonces, es bueno para tomar una decisión informada y uno siempre se puede cambiar la FP. O sea, en cualquier momento uno, si desea ir a una otra alternativa, pues puede ir cambiando, ¿no? Entonces, es bueno que vayan viendo ahí cómo es la rentabilidad mensual, cómo es la rentabilidad acumulada, cómo se comparan entre las diferentes alternativas de inversión. Y lo fundamental es pues tomar evidentemente una decisión informada, ¿no? Creo que debe ser el pilar. Ah, Ahí mira, está, muy bueno, bien. año a año tienes ahí el acumulado, ¿no? Vamos a hacer los promedios. Bueno, y ahí, por ejemplo, en Habitat, no, esta es la anual, ¿no? Abril 2024, abril 2023, ponte Habitat 10%, Integra 6%, Prima 7,5% y hasta el promedio. Y así. Entonces, con esto se pueden dar una idea de De si las se rentabilidades año a año, comparando un año con otro año, ¿no? Es fondo. súper transparente el sistema, o sea, ahí está todo, ¿no? Y mira, el inicio del año 94, Mira, qué está la, interesante. la acumulada y la promedio. Bueno, ahí para mis alumnos financieros que les encanta revisar Claro. rentabilidades. Excelente, muchísimas gracias Joaquín, te pasaste, muchas gracias por tu tiempo. Esto les va a ayudar, les va a interesar mucho y hacerlos reflexionar, ¿no? Sobre su futuro, ¿no? Siempre es bueno
De eso se Exacto. trata, de eso se trata. Y no, con mucho gusto, Iván, cuando quieras, cualquier tema vinculado al sistema previsional, pues encantado. Es un tema que a mí me gusta, que creo que es importante y estaré gustoso de compartir información siempre. Gracias, gracias, Joaquín. Muchas gracias. Con gusto. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. Gracias.